Como vos sabés, nosotros estamos, para hacer los análisis, estamos dividiendo la provincia en cuatro: una zona norte, una zona este, una zona oeste y una zona sur. Y acá lo que estamos haciendo, antes nosotros hacíamos un rendimiento promedio para toda la provincia, ¿no es cierto? Y decíamos, bueno, el productor, de acuerdo a este rinde, pudo cubrir o no sus gastos, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba con esto? Eran bastante heterogéneo, ¿no es cierto? O sea, un productor que estaba muy lejos de Rosario, en realidad le impactaba mucho más el costo del flete que un productor que estaba en Victoria. Entonces nosotros, y los rindes son muy distintos, ¿no es cierto? Un rinde en Victoria no es lo mismo que un rinde en Concordia, Feliciano, San Salvador, aquella zona del este. Entonces nosotros este año, que trabajamos en conjunto con el INTA para hacer estos boletines económicos, empezamos a dividir la provincia en vez de en dos. Nosotros dividíamos norte-sur, ahora la dividimos en cuatro. Y con esto yo te podría ir contando que, por ejemplo, la zona este, que es allá la Federación, Concordia, esa zona, tuvieron un rendimiento promedio de 2.100 kilos, ¿sí? En contraposición, fíjate, la zona oeste rindió en promedio 2.600 kilos, que son los departamentos Paraná, Nogoyá, Victoria y Diamante, ¿sí? Y son los más agrícolas y los más cercanos a puerto. Los más cercanos a puerto, y si lo pensamos bien también, los que tienen mejores suelos, ¿no es cierto? La zona norte anduvo en 2.500 y la zona sur también en 2.500 kilos de promedio. ¿El promedio provincial cómo quedó? Y el promedio provincial anduvo ahí cercano a los 2.500. Recordemos que pese a que tenemos una zona que tuvieron rinde más bajo, la zona oeste que tuvo rendimiento más alto, entre norte y sur concentran prácticamente el 80% de la producción de trigo, ¿no es cierto? O sea, son los departamentos también más trigueros. Si la comparamos con la campaña anterior en rendimientos promedio, ¿cómo estamos? Estuvimos por debajo. Estuvimos por debajo el año pasado, recordemos, yo bien presente el número tenemos, pero estábamos más cerca de los 28, 29 quintales, y este año con 25 quintales estuvimos por debajo. Bueno, y si volvemos a las zonas para ver un poco los márgenes que tuvieron o los costos, si se pudieron cubrir. Claro, entonces nosotros este año dijimos, porque el precio del trigo, que estaba relativamente bueno, ¿no es cierto?, 2.800 pesos por tonelada, no estaría dando... Por ejemplo, para la zona este necesitamos más de 2.200 kilos, ya sea en campo propio y en campo arrendado se necesitaban 2.400 kilos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Un productor en la zona este no pudo cubrir los gastos ni siquiera en campo propio, es decir, sin tener que pagar arrendo, no llegó a cubrir los costos. Por ejemplo, para la zona oeste necesitaban más en promedio para pagar arrendo y todo, necesitaban 28 quintales. Entonces tampoco un productor que tiene que salir a alquilar el campo, digamos, perdió plata, le faltaron kilos para poder cubrir los gastos. En campo propio ya era menos, eran 24 quintales, entonces ahí el productor tampoco es tanto lo que le quedó, ¿no es cierto? Porque nosotros recordemos que estos márgenes que hacemos es simplemente los gastos, ¿no es cierto? Es decir, el productor compró insumo y paga comercialización, digamos, después todo lo que tiene que quedarse él, o para pagar todo lo que es gastos de impuestos, impositivos, todas esas cosas no entran. O sea, esto es simplemente el margen de necesité tantos insumos, tantas labores y pagué tanto en comercialización. Es decir, que el número es muy ajustado. Estuvo este año en trigo y no está viniendo de más bien la campaña, o sea que hoy el doble cultivo tampoco está tan favorecido, ¿no es cierto? Las hojas de segunda con este pulso seco realmente la están pasando mal, ¿no es cierto? Flavio, ¿cómo fue la superficie en relación a campañas anteriores? La superficie estuvo bastante bien, cercana a las 300.000 hectáreas. El trigo prácticamente siempre ronda, hemos tenido esos bajos entre 250, 300, 310, ¿no es cierto? Recordemos que la siembra estuvo complicada, este año nos llovió mucho durante la siembra, y ahí fue lo que mermó un poco de hectáreas. Nosotros pensábamos que iban a ser más hectáreas, ¿no es cierto? Pero bueno, no es un mal número para Entre Ríos en hectáreas. Bueno, y como conclusión, ¿cómo es el balance entonces económico del trigo en Entre Ríos? Y el balance económico, como para hacerlo sencillo, digamos, los productores de la zona este, tanto el que arrendó como el que tenía campo propio, no pudo cubrir los gastos. Y para las otras tres zonas restantes, sur, oeste y norte, los que salieron beneficiados son los productores que tienen campo propio. El arrendatario, vamos a decir que es lo más normal que existe en la provincia, no pudo cubrir los costos de implantación del trigo. Bueno, te agrego una más, un poco mirando la perspectiva de esta campaña, la recorrida a campo que ustedes habitualmente hacen. ¿Cómo está afectando las condiciones climáticas a los cultivos de gruesa?
Bueno, las condiciones, viniendo por la ruta, viste, cuando uno anda en la ruta, la verdad es que yo vengo de La Paz, uno ya ve realmente cómo se ve todo seco, ¿no es cierto? Desde la banquina para adentro, cuando uno empieza a ver, se ve muy seco, sojas que ya empiezan a perder, en manchones empiezan a perder cultivo, los maíces muy estresados, y por ahí te encontrás con sectores, por ejemplo, como en el empalme, el pingo, que han tenido lluvias, entonces es como un verdor, pasás de una condición extremadamente seca a una condición que los cultivos ahí se ven bien. Y ese salpicado se ve prácticamente en todas las provincias, ¿no es cierto? Hay zonas que desde diciembre han ligado, cada 2 semanas han ligado alguna lluvia, es decir, han tenido alguna precipitación, y hay lugares que desde Navidad no han recibido nada. Vos imagínate con estos calores, estas temperaturas, no tener agua, realmente los cultivos se están perdiendo. O sea, hay manchones donde el suelo es poco profundo, suelos con blanquizal, o sea, suelos con problemas que se están perdiendo, ¿no? El estrés es muy evidente, ya se ve en la misma banquina, los montes, todo, que está todo sin pasto, ¿no es cierto? Y los cultivos parece a veces que vienen aguantando, pero están muy estresados.